Bueno, en la ciudad de Santa Cruz, en instalaciones del Tribunal Departamental de Justicia, el Tribunal Cuarto, nos hemos reunido eh, para celebrar este juicio oral. Vamos a pedir que por secretaría se informe y dé lectura de las notificaciones y el objeto del presente acto. Gracias, señora juez. Toda vez que se tiene señalada la audiencia del juicio oral, dentro del presente proceso que sigue el Ministerio Público en contra del imputado, el señor Roberto Parada Juchani, por la presunta comisión del delito de feminicidio. Señora juez, de la revisión del cuaderno procesal se evidencia que se ha notificado al imputado, mismo que se encuentra presente en sala, asistido también no de su abogada, la doctora Alejandra García Rodríguez. Asimismo se encuentra la parte civil, el doctor Kenny Digotán Ferrufino Arispe, y la denunciante, la señora Marcela Mendoza Paz, que es la madre de la víctima. También se encuentra presente el representante del Ministerio Público, el doctor Jorge Latorre Torrico. Señora juez, la presente audiencia es para resolver la culpabilidad o inocencia del señor Roberto Parada Juchani. Es todo en cuanto informa su digna autoridad. Se tiene presente en base a lo establecido en los artículos 314, 315, 345 del Código de Procedimiento Penal sobre si alguna de las partes va a presentar algún incidente o excepción para plantear en este juicio oral. Vamos a dar uso de la palabra a las partes. ¿El Ministerio Público? No, señora juez, no tengo ningún incidente ni excepción. ¿La parte civil? No, señora juez, no tengo ningún incidente ni excepción. ¿La abogada del acusado? No, señora juez, no tengo ningún incidente ni excepción. No habiendo incidentes ni excepciones de ninguna de las partes, vamos a dar inicio al presente juicio oral. Vamos a dar inicio la palabra al Ministerio Público. Muchas gracias, señora juez. Hago uso de ella. El acontecimiento sucede el 6 de febrero de 2024, a horas 1:30 am. La víctima, de nombre Paola Vargas Mendoza, de 19 años de edad, después de haber salido con unos amigos para celebrar el cumpleaños de uno de ellos, agarra un taxi. Ya retornando a su casa sin darse cuenta que estaba siendo seguida, ¿no?, por su expareja Roberto Parada Juchani, señora juez, el cual, cuando ve que ella baja del taxi, espera que se vaya el taxista y la jala. Una vez que la jalonea, antes de que ella pueda entrar a su casa, él le reclama, ¿no?, por qué salía a bolichear. Ella le dice que no tenía por qué reclamarle, si ya no son nada. Y entre discusión y discusión, el imputado, ahora aquí presente, el señor Roberto Parada Juchani, saca un cuchillo que tenía en el bolsillo de su pantalón y procede a clavárselo en el abdomen a Paola. Ella grita, pero nadie le escucha. Cuando él escapa, la deja tirada en el suelo desangrándose. Ya a los minutos sale de la casa la señora Marcela Mendoza Paz, quien es la madre de la víctima. La misma que, al ver a su hija en el suelo y en esas condiciones, grita desesperadamente, a lo que salen algunos vecinos, los cuales deciden llamar a una ambulancia para que puedan prestarle auxilio a Paola. Bueno, lastimosamente, antes de llegar a la clínica, Paola fallece por las 8 puñaladas recibidas. Ya según el informe forense del IDIF emitido por la doctora Beatriz Vargas Ramírez, de fecha 7 de febrero de 2024, la misma establece, ¿no?, que recibió 8 puñaladas, una en el brazo, 2 en el estómago, 2 en el pecho, 1 en el bajo vientre y 1 en el cuello, ya el cual le genera un shock hipovolémico, el cual produjo el fallecimiento de la víctima. Bueno, señora juez, por lo que su autoridad podrá evidenciar en las pruebas presentadas, que se establece de forma clara y taxativa la tipificación de la conducta del señor Roberto Parada Juchani al haber propinado 8 puñaladas a la víctima, que ha terminado en el fallecimiento, adecuando su conducta al tipo penal de feminicidio descrito en el artículo 252 bis Código Penal, en su vertiente artículo 7 numeral 2 de la ley 348.
Se tienen las pruebas suficientes de que el imputado aquí presente es el autor y partícipe del delito del feminicidio. Es en ese sentido, de manera objetiva, que nosotros pedimos a su autoridad la sentencia condenatoria en base al artículo 165 del Código de Procedimiento Penal de 30 años sin derecho a indulto, establecido en el artículo 252 bis del Código Penal en el delito de feminicidio de todo, señora juez. Se tiene presente, tiene la palabra el abogado de la parte civil. Gracias, señora juez. Con la finalidad de no ser redundante en todo lo vertido por el Ministerio Público, vamos a ser puntuales sobre el hecho que el imputado ha tenido la preparación, ha tenido el dolo, ha estado dentro del iter criminis, el camino del delito, tuvo la preparación y la premeditación en su manera de actuar, ya que tenía un cuchillo en el bolsillo y estaba preparado para cometer el hecho delictivo. Pedimos a su autoridad se dicte una sentencia ejemplificadora. Pedimos la pena máxima de 30 años sin derecho a indulto por el delito de feminicidio, establecido en el artículo 252 bis en su inciso 2 del Código Penal. Luego de escuchar, Gracias, señora juez. luego de escuchar a la acusación y la fundamentación del Ministerio Público y del abogado de la parte civil, el imputado Roberto Parada Juchani, ¿tiene algo que declarar? Sí, señora juez. Se llama Debo decir, letrado al imputado, a quien pasaré a leer sus generales de ley. Su nombre es Roberto Parada Juchani, mayor de edad, con cédula de identidad personal 68056887, de 20 años de edad, nacido en fecha 2 de enero del 2004, natural de Santa Cruz, soltero, de ocupación carnicero, con domicilio en barrio Amboró 2, calle Valle Grande sin número, de esta ciudad. Manifieste usted lo que quiere decir. muchas gracias, señora juez. Debo decirle que de todo lo que se me acusa es falso. Yo no estaba en el lugar de los hechos. ¿El Ministerio Público tiene alguna pregunta que realizar al imputado? Sí, señora juez. ¿Podría indicarnos a qué labor se dedica? Está bien, señor. Soy carnicero en la carnicería Adelita. El día que ocurrió el hecho, ¿usted dónde se encontraba? Estaba consumiendo bebidas alcohólicas con unos amigos. ¿Podría decir por qué reaccionó de esa forma contra su expareja, Paola Vargas? Perdón. Si podría decirnos por qué reaccionó de esa forma contra su expareja, Paola Vargas. Muy bien. ¿Puede contestar el acusado? Muy bien. No, señora juez. ¿Tiene alguna pregunta más? Bueno, ¿qué nos puede decir sobre el cuchillo encontrado en el lugar del hecho? Sea similar o igual a los que usted utiliza en su fuente laboral. Señor Parada. No, desconozco las pruebas indicadas. Bueno, señora juez, ¿usted, señor Parada, tiene denuncias anteriores por agresión física? No, no tengo ninguna denuncia. Bueno, señoría, la fiscalía no tiene más preguntas para el señor.
¿El abogado de la parte civil tiene alguna pregunta que realizar al imputado? ¿El doctor Kenny? Eh, no, señor juez. Eh, ¿Sí? sí, señor juez. Eh, señor Roberto Parada Juchani, ¿puede explicar su relación con Paola Vargas Mendoza? Sí, éramos, era mi pareja hace 2 años. Eh, ¿Qué puede decirnos acerca de las pruebas que han presentado en su contra? No tengo conocimiento de las mismas. ¿Hay algo que quiera decir a la familia de Paola Vargas Mendoza? Sí, que lamento lo sucedido, que me disculpen. Gracias, señor juez. ¿La abogada del acusado tiene alguna pregunta que realizarle? No tengo ninguna pregunta, señora juez. Ya. Abrimos el periodo de pruebas con las declaraciones testificales. Señora juez, solicitamos a la autoridad que pase la señora Marcela Mendoza Paz. Se llama al estrado a la señora Marcela Mendoza Paz. Por su creencia, señora Marcela, ¿jura usted decir la verdad? Sí, señora juez. Bueno, ¿el Ministerio Público tiene alguna pregunta que realizar a la mamá de la víctima? Sí, señora juez. Siga. Bueno, ¿nos puede indicar, por favor, si el acusado aquí presente era pareja de su hija? Sí, era. En el tiempo que tuvieron de relación con su hija, ¿qué comportamiento tenía el acusado con ella? El acusado con mi hija era agresivo y la trataba mal a mi hija. Perfecto. Diga usted si sabe cuál fue el motivo de la separación del acusado con su hija. Principalmente el acusado no le brindaba un buen trato a mi hija, siempre lo maltrataba porque presentaba muchos celos y constantemente él quería controlarle y por esa razón es que él siempre demostraba esa conducta. Ya. Bueno, cuando salió usted a auxiliar a su hija, ¿podría indicar si la persona que vio haciendo daño a su hija se encuentra en esta sala? Y de ser así, ¿podría señalarlo o indicar si está? Sí, sí, Perfecto. ¿Usted recuerda la vestimenta que tenía en ese momento la persona que apuñaló a su hija? ¿Y si el sí, objeto que recuerdo. utilizó para dañar a su hija se encontraba aún en el lugar? Sí, recuerdo. Tenía un pantalón jean de color azul y una polera roja. Y se encontraba en el lugar. Bueno, eso es todo, su señoría. La fiscalía no tiene más preguntas. ¿El abogado de la parte civil tiene alguna pregunta que realizar a la madre de la víctima? Sí, señora juez. Señora Marcela, entendemos que esto es muy difícil, pero ¿podría contarnos qué sabe sobre lo ocurrido, sobre lo que ocurrió? Sí, voy a narrarles lo que ha acontecido el día del hecho, que se suscitó en la fecha 6 de febrero del presente año. Lo que ocurrió aproximadamente era a la 1:45. Salgo corriendo a la puerta de mi casa, producto de los gritos de mi hija Paola Vargas Mendoza, la cual pedía auxilio, a la cual la he encontrado tirada en la acera y ella se encontraba inconsciente y se estaba desangrando.
En este sentido, al verle en ese estado a mi hija, he gritado para pedir socorro y ayuda. Y salieron los vecinos inmediatamente, para lo cual, con ayuda de todos, hemos llamado una ambulancia para socorrer a mi hija. Y la hemos podido trasladar, hemos podido conseguir la ambulancia y le hemos en el camino al trasladarle mi hija por lo que estaba derramando mucha sangre, ella ha fallecido por las múltiples heridas constantes cortantes que ella presentaba en distintas partes del cuerpo. En este sentido, como madre de familia, yo, ante el dolor inconsistente que siente mi persona, pido que se haga justicia, porque ella no tenía por qué tener esta muerte tan triste, y pido que se sancione con la pena máxima al autor porque él le ha tratado a mi hija sin ningún sentimiento y ninguna piedad. Ella tenía 19 años y tenía un futuro por delante. Asimismo, quiero hacer conocer que no era la primera vez que mi hija sufría maltrato por parte de esta persona. Constantemente él brindaba agresiones a mi hija. Por este motivo es que mi hija ha decidido terminar la relación con Roberto Parada Juchani, porque ella seguramente ha notado que su comportamiento no era el más amigable y el más normal. Ella vivía en mi domicilio, en el que fue asesinada por este señor. Señora, ¿ha recibido apoyo de la comunidad, organización o individuo, y de qué manera? No he recibido ninguna ayuda de ninguna manera. Ya, gracias. ¿El abogado del acusado tiene alguna pregunta que realizar a la madre de la víctima? Ninguna pregunta, señora juez. Señora Marcela Paz, Mendoza Paz, disculpe, ¿tiene algo más que decir? No, señora juez. Ya, se tiene presente el testimonio de la señora Marcela Mendoza Paz. Señora juez, llamamos por favor a la doctora Beatriz Vargas Ramírez, quien es la médico forense como testigo. Bien, se llama al estrado a la doctora Beatriz Vargas Ramírez. Por su creencia, doctora Beatriz, ¿jura usted decir la verdad? Sí, señora juez. Bien, ¿el Ministerio Público tiene preguntas que realizar a la médico forense? Sí, señora juez. Bien, continúe. Un momentito, por favor. Un momentito, señora juez, estoy con problemas técnicos. Le pido unos segunditos, por favor. Claro, sí, cuando pueda. Bueno, ¿nos puede indicar, por favor, qué profesión tiene? Soy médico de profesión y actualmente soy médico forense del Instituto de Investigaciones Forense y llevo más de 18 años
en calidad de médico forense. Ya, doctora, ¿sabe por qué usted está citada a comparecer en esta audiencia de juicio? Sí, porque en fecha 17 de febrero de 2024 me encontraba como médico forense en el IDIF Santa Cruz. En este caso se emitió un requerimiento fiscal con fines de realizar una autopsia de ley a la joven fallecida. Ya. Doctora, ¿podría indicarnos el tipo de lesiones realizadas en la integridad de la víctima? Tuvo lesiones en parte del hueso y la laringe, se hizo una ecografía masiva externa donde pudimos verificar que hubieron cortaduras en el cuerpo y todo eso provocó un shock hemorrágico inmediato con las heridas de punzocortante, todo eso de manera expuesta con la autopsia. Doctora, en cuanto al tiempo de evolución aproximado de estas, Bueno, según la autopsia, las características y los efectos post-mortem entre 16 y 18 horas, como bien lo dice el protocolo de la causa de la muerte. doctora, ¿cuál fue la probable causa del fallecimiento? La causa de la muerte fue un shock hipovolémico por las heridas punzocortantes. Muchas gracias, doctora. Señoría, la Fiscalía no tiene más preguntas. Se tiene presente la parte civil, el abogado de la parte civil. ¿Tiene alguna pregunta que realizar a la médico forense? No, señora juez. Muy bien. ¿La abogada del acusado tiene alguna pregunta para realizar a la médico forense? Ninguna, señora juez. Bien. De conformidad a lo previsto en el artículo 333 del Código de Procedimiento Penal, vamos a proceder con las pruebas documentales de cargo. ¿Tiene algo que presentar el Ministerio Público? Sí, señora juez, tenemos pruebas documentales a cargo de la Fiscalía. Puede hacer. Bueno, ya, señora juez, muchas gracias. Identificada como la prueba documental número 1, tenemos la denuncia de oficio sentada en contra de ahora el imputado, Roberto Parada Juchani, de fecha 7 de febrero del 2024. Asimismo, identificada como prueba número 2, tenemos o se encuentra el informe policial de denuncia por el subteniente José Luis Limachi Espinosa y el sargento Alfredo Aspi, de fecha 7 de febrero del 2024. Bien. Asimismo, identificada como la prueba documental número 4, se encuentra el acta de registro del lugar de los hechos, realizada por los efectivos policiales de fecha 7 de febrero del 2024. Identificada como prueba policial, como prueba documental número 5, se encuentra los muestrarios fotográficos del lugar de los hechos, todo tomados en fecha 7 de febrero del 2024. Identificada como la prueba documental número 6, tenemos un momentito, por favor, señora juez. Claro. Como la prueba documental número 6 se encuentra el certificado de óbito y de defunción de la víctima Paola Vargas Mendoza. Como la prueba documental número 7 se encuentra el requerimiento fiscal de fecha 9 de febrero de 2024, evacuado a los fines de realización de la autopsia de ley a la víctima Paola Vargas Mendoza. Como prueba documental número 8 se encuentra el acta de autopsia de ley realizada a la víctima Paola Vargas Mendoza de fecha 7 de febrero de 2024. Como prueba documental número 9 se tiene presente el video de las cámaras de seguridad de los vecinos del lugar de los hechos obtenida mediante requerimiento fiscal. Bien. Así, Las pruebas presentadas. ¿Tiene alguna prueba pericial de cargo para presentar?
Sí, señora juez. Como las pruebas periciales tenemos el certificado médico forense del examen de autopsia practicada a la persona de la víctima Paola Vargas Mendoza, elaborada por la doctora Beatriz Vargas Ramírez. También tenemos el protocolo de autopsia médico legal de fecha 7 de febrero del 2024. El dictamen pericial de toxicología forense y el dictamen pericial de biología forense, señora juez. Tiene presente las pruebas. ¿Tiene alguna prueba material de cargo? Sí, señora juez, como las pruebas materiales, tenemos lo siguiente. El pantalón jean, color azul. También, señora juez, tenemos los zapatos deportivos de mujer, que está coleccionado en el lugar del hecho. Ya. Asimismo, una blusa de color naranja. Y un cuchillo de mesa con mango de color café de marca Tramontina. Bien. Vamos a realizar, bueno, la valoración de las pruebas, recepcionadas todas las pruebas ofrecidas y producidas por la Fiscalía. El tribunal procede a observar y valorar el contenido de las mismas, aplicando para ello los principios establecidos en los artículos 171 y 173 del Código de Procedimiento Penal, de asumir con plena libertad la admisión y valoración de todos los medios y elementos probatorios que conduzcan al conocimiento de la verdad histórica del hecho imputado y asignarle a cada una de ellas el valor probatorio correspondiente, haciendo uso para ello la sana crítica y el prudente árbitro, así como el conjunto de todos y cada uno de los elementos probatorios de cargo propuestos y producidos por la totalidad de los sujetos procesales contenientes dentro de la presente causa durante su fase del juicio oral, que ha demostrado lo siguiente: que en fecha 6 de febrero del 2024, aproximadamente a la 1:30, la víctima, la señorita Paola Vargas Mendoza, de 19 años de edad, después de haber salido con unos amigos a celebrar un cumpleaños de uno de ellos, agarra un taxi para retornar a su casa, sin darse cuenta que le estaba siguiendo su expareja, Roberto Parada Juchani, al cual, al bajar ella del taxi, espera que el taxi se vaya y procede a jalarle del brazo a la señorita Paola y le reclama, ¿no? Le reclama por qué estaba ella saliendo a bolichear, a lo que ella le responde que él no tenía por qué reclamarle si ya no son nada. Y entre discusión y discusión, el imputado, ahora aquí presente, el señor Roberto Parada Juchani, saca un cuchillo que tenía en el bolsillo de su pantalón y procede a clavárselo en distintas partes del cuerpo a la señorita Paola. Ella grita y al momento de que está gritando, sale su madre, la madre de la víctima, y el señor Roberto, el acusado, huye, ¿no? Al verle la mamá en el suelo, grita desesperadamente, salen algunos vecinos, los cuales deciden llamar a una ambulancia para que pueda prestar auxilio a Paola. Lastimosamente, antes de llegar a la clínica, Paola fallece por las 8 puñaladas que habría recibido. Que se tiene presente también la declaración testifical de la víctima, de la madre de la víctima, la señora Marcela Mendoza Paz, que manifiesta que no es la primera vez que su hija sufre agresiones, razón por la cual su hija había decidido terminar con la relación que tenía con el imputado, que su hija vivía en el domicilio de ella, precisamente porque se había separado de su expareja, y el señor imputado en algunas ocasiones, ella asegura que en alguna ocasión también ya había golpeado a su hija, y no habría respetado ni que ella se encontrara presente, la madre, ¿no? Que también la agredía verbalmente, dijo también que era muy celoso, que le controlaba, y por esta razón terminó su relación. Que de lo certificado y declarado por la señora médico forense de turno, la doctora Beatriz Vargas Ramírez, se tiene presente
El deceso cruel de quien viene a ser la víctima Paola Vargas Mendoza, de 19 años de edad, al momento del hecho, quien falleció debido a una herida cortopunzante que le fue ocasionada con un arma blanca. En este caso, el cuchillo con el de mango color café, encontrados por los efectivos policiales mientras realizaban las investigaciones. El arma fue presentada en calidad de prueba material, ya que fue lo que se utilizó para realizar las heridas cortopunzantes efectuadas en distintas partes del cuerpo de la víctima. Precisamente, la profesional que realizó la autopsia indica que el mecanismo causal del daño ocasionado en las distintas partes del cuerpo y en el cuello de la víctima fue cortopunzante, es decir, por un arma que tenía filo y punta, el cual, al ser sometido a presión en el área corporal ha provocado la destrucción de los tejidos corporales, tanto en la piel, el tejido subcutáneo, del muscular, lacerando vasos de mediano y gran calibre, como ser la yugular, la carótida del lado izquierdo. También se lesionó parte del hueso, la laringe, todo esto de manera expuesta. Es decir, que las heridas por su tamaño dejaron expuestas varias partes del cuerpo. Lógicamente, la hemorragia masiva externa que se tradujo en un shock hipovolémico, indicando la perito que en su intervención se determinó que la data de la muerte al momento de la autopsia. También dice la perito que según las características y los efectos post-mortem que fueron realizadas entre las 16 y 18 horas de la intervención de la profesional, definiéndose como causa de la muerte un trauma cervical por heridas cortopunzantes en todo el cuerpo que ocasionó que se vieran afectados varios órganos y principalmente la yugular, que fue el motivo por el cual ella se desangró. Conclusiones de hecho. Luego de la recepción, consideración y valoración de la prueba de cargo, se tiene probado lo ocurrido la madrugada del 6 de febrero a las 1:30 aproximadamente. Lo cierto es que teniéndose el reconocimiento efectivo del imputado como autor de la muerte de Paola Vargas, teniéndose el motivo que fue el rechazo sentimental que sufrió, teniéndose que se tiene lugar fuera del domicilio de la madre de la fallecida, se tiene el horario que fue a las 1:30, que esperó Roberto escondido fuera de la casa para luego proceder al fatídico hecho que fue agredir a Paola Vargas, cortarle en varias partes por el cuerpo y el cuello, que fue la misma que le ocasionó severas lesiones y culminaron en su muerte, conforme se tiene comprobado por las pericias forenses. Comprobando los hechos imputados, corresponde al tribunal determinar si existe responsabilidad penal por parte del acusado en relación al hecho antijurídico acusado. En el presente caso, el tribunal considera y llega a la conclusión de que el imputado Roberto Paradas Juchani ha sido el autor y partícipe directo del delito que se le acusa de feminicidio, pues se tiene que el imputado Roberto Paradas Juchani como partícipe, autor y responsable de la muerte de quien se tiene como víctima a la joven de 19 años de edad, Paola Vargas Mendoza. Es decir, que el imputado se le han encontrado las pruebas que se han presentado, se lo encuentra culpable, y el presente tribunal, con plena convicción de su autoría y responsabilidad en el hecho punible a su persona acusada. Conclusiones de derecho. El valor probatorio que tiene el tribunal le asigna al conjunto de las pruebas de cargo propuestas y presentadas por la Fiscalía durante el presente juicio son de carácter positivo y con la suficiente fuerza probatoria que demuestran y convencen al tribunal, sin lugar a dudas, que el imputado Roberto Paradas Juchani ha adecuado su proceder y conducta al ilícito penal de feminicidio, tipo penal previsto y sancionado por el artículo 252 bis del Código Penal, ya que los medios y elementos probatorios demuestran que el imputado Roberto Paradas Juchani incurrió en ese accionar ilícito en la casa de la madre de la fallecida, en la avenida Luján, entre Sexto Anillo, calle Totaí, sin número, de esta ciudad,
se habría producido un hecho de sangre donde perdió la vida la víctima Paola Vargas Mendoza. Indica que este hecho delictivo inicia con un acto de investigación de fecha 7 de febrero y es así que el acontecimiento sucedió el 6 de febrero a la 1:30 aproximadamente. Después de haber salido la señorita Paola, declararon que el acusado la había reclamado y a raíz de eso fue que le asestan las 8 apuñaladas, ¿no? En el presente caso, el tribunal considera y llega a la conclusión que el imputado adecuó la conducta al feminicidio. Por tanto, el Tribunal Cuarto de Sentencia en lo penal de la capital del Distrito Judicial de Santa Cruz de la Sierra, administrando justicia en virtud de la jurisdicción y competencia por ley, que por ley ejerce de conformidad, ha previsto y establecido por el artículo 358 y 360 y 365 del Código de Procedimiento Penal, en nombre del Estado Plurinacional de Bolivia, falla declarando al imputado Roberto Paradas Juchani autor, responsable y culpable de la comisión del delito de feminicidio previsto y sancionado en el artículo 252 del Código Penal. Consecuentemente, se le impone una pena de 30 años sin presidio, 30 años de presidio sin derecho a indulto, que el imputado deberá cumplir en el Centro de Rehabilitación Santa Cruz Palmasola de esta ciudad. Computada la pena de privación de libertad del condenado Roberto Paradas Juchani desde la fecha de la sentencia, de la presente sentencia, de fecha 24 de mayo del 2024, se tiene que él mismo deberá cumplir la pena impuesta hasta las horas 13:30 del 24 de mayo del 2054. Accesoriamente a la pena principal, el tribunal multa al señor Roberto con 2.500 bolivianos correspondientes a 500 días multa a razón de 5 bolivianos por día al imputado, que deberá ser cancelado de manera individual conforme a las reglas previstas por ley de ejecución penal. De igual manera, el sentenciado deberá cancelar el pago de costos y gastos ocasionales al Estado en sustanciación del juicio, las mismas que se califican en la suma de 5.000 bolivianos para cada uno de ellos, que deberán ser canceladas conforme las reglas previstas en la ejecución penal. Esta sentencia resuelta en unanimidad y conformidad con los criterios que se nos otorga. Con la consideración y sustanciación del presente juicio penal de la que se tomará razón y registro donde corresponda, se fundamenta en las siguientes disposiciones legales. Artículo 1, 124, 171, 173, 264, 340, 359 y 365 del Código de Procedimiento Penal y el artículo 252 bis y el artículo 37 y 38 del Código Penal. Esta sentencia fue pronunciada en audiencia pública. Se marca la fecha del día viernes 24 de mayo del presente año para dar lectura de sentencia. A horas 9:15. Notificadas legalmente las partes con esta sentencia y de conformidad a lo previsto y establecido en el artículo 408 del Código de Procedimiento Penal, las partes tienen el término de 15 días para interponer su recurso de apelación restringido. Regístrese y archívese en copia.